Y ahora sí, viajamos a Córdoba vía Zoom porque está Rodrigo Quiroga. Bienvenido, buenas noches. Él es bioquímico, doctor en ciencias químicas dedicado a la bioinformática y además es investigador del CONICET. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Majo? Hola, Rodrigo. Bueno, nada, veo por todo lo que te estuve leyendo y viendo todo lo que haces, esta lucha por el aire limpio, ¿no es cierto? Y estamos justo en este momento inmersos en esta pandemia que estamos atravesando, el COVID-19, donde pasamos por diferentes etapas, ¿no? Primero era el contagio es, bueno, hay que lavarse las manos, desinfectar las cosas, a después el virus está en el aire, que eso hizo que de repente nos sintamos como mucho más desprotegidos también a la hora de decir, bueno, ¿cómo manejamos esto? Entonces, ¿qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el aire y el contagio y las partículas de virus y demás? Es tal como lo dijiste, ¿no? Con el correr de la pandemia fuimos aprendiendo cómo se transmitía, pero también aprendiendo cómo podíamos reducir las probabilidades de contagio, ¿no? Y sin embargo, creo que no hemos hecho un esfuerzo de justamente llevar esto a extremos de realmente reducir el riesgo en general. No aprendimos de lo que pasó en los países asiáticos, países como Japón, que dedicaron casi todo o concentraron casi todo su esfuerzo justamente en esta idea, ¿no? Proporcionar a la gente el aire lo más limpio posible y de esa manera únicamente fueron necesarias poquitas restricciones y Claro. aplicadas de manera muy temporal, muy corta, una duración muy corta en el tiempo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que apuntar a eso. Sin embargo, muchos países de Occidente están apuntando más a empezar a hablar de que la pandemia terminó en lugar de hacerse cargo de prepararnos para las probables futuras olas que tengamos de contagios, ¿no? Y creo que el foco central tiene que estar en esto que decíamos, el aire limpio, porque sabemos que este virus principalmente se contagia a través de los aerosoles, estas pequeñas partículas que emitimos, sobre todo al hablar, ¿no? Entonces Claro. estas partículas pueden quedar en el aire durante mucho tiempo, en especial en lugares pequeños y mal ventilados y que compartimos con muchas personas, y en esas situaciones se dan altas probabilidades de contagio, ¿no? Rodrigo, y claro, el tema de, vos habrás escuchado, me imagino muchísimas veces, como todos, personas, nos pasa a todos, digo, me cuidé muchísimo, no sé de dónde me contagié, o sea, era imposible que me contagiara por todos los recaudos que tomé, pero me contagié. Esto es un factor, el tema del aire por ahí, no sé, estabas sola en el ascensor en tu edificio, respiraste sin barbijo, alguien al estar cerrado el lugar había quedado el aerosol y te podés, o sea, ¿es factible esto? ¿Esto es probable? Es más raro que otras situaciones, pero si nos expusimos a esas situaciones de bajo riesgo, pero múltiples veces a lo largo de la pandemia, y en especial cuando hay una alta circulación viral y hay muchas personas contagiadas al mismo tiempo, es posible, sí, que ocurran los contagios en estas ocasiones. De todas formas, me parece importante, digamos, eso, a pesar de que, digamos, son casi inevitables estas situaciones de bajo riesgo, Claro. pero justamente la idea es que hagamos todo lo posible por evitar las de alto riesgo, ¿no? Creo que está muy claro cuáles son los autos, Sí. el transporte público, compartir un baño cerrado con otras personas. Y en esas situaciones de altísimo riesgo, creo que realmente vale la pena seguir, insistir con el barbijo. Se ha hecho poco en cuanto al tema de garantizar una buena ventilación. En muchos Claro. países se colocaron sensores de dióxido con una pantalla grande, LED, que todo el mundo pueda ver si ese ambiente está bien ventilado o no, para que a partir de eso podamos decidir si voy a usar barbijo o no, cuánto tiempo voy a permanecer en ese lugar. Y creo que ese es el camino hacia adelante, ¿no? Intentar entender que estos cuidados y estas medidas que se pueden tomar probablemente nos eviten tener que tomar medidas más duras más adelante si hubiese una nueva ola importante de contagios, que la verdad que como ya vamos muchos países van por la cuarta, quinta ola, creo que a esta altura deberíamos aprender que porque se contagie mucha gente no garantiza que no nos vamos a contagiar más adelante de otra variante, y de hecho mientras más circule el virus, mayor probabilidad de que aparezcan nuevas variantes más contagiosas y que tengan mayor capacidad de infectar personas vacunadas, ¿no? Claro. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que no estamos tomando? Estabas diciendo, por ejemplo, desde Japón. ¿Qué es lo que no estamos aprendiendo?
Bueno, esa primero yo creo cultura. que estos sensores de CO2 deberían ser utilizados masivamente ¿Cómo en locales funciona el sensor de comerciales. CO2? Los sensores de CO2 que nos permiten estimar cuán bien ventilado está un ambiente, ¿no? Es una manera indirecta de saber cuán bien ventilado está porque nosotros exhalamos mucho más CO2 del que inhalamos. Y entonces, utilizando estos sensores, podemos saber si un ambiente está bien ventilado o no. Ah, Si no lo está, podemos proceder a mejorar la ventilación, colocando una ventana nueva, colocando un extractor. Si seguimos sin poder ventilarlo adecuadamente, colocar filtros, hay purificadores de aire que ah. incluso se pueden fabricar a un costo muy bajo. Y además, como decía antes, poder decidir, ¿no? El barbijo es una de las medidas más efectivas, pero muchos seguimos utilizando barbijos de tela que no son buenos, o Ah, utilizamos barbijos caros y muy buenos como los KN95, pero si no nos ajustan bien a la cara, pierde absolutamente su propósito, ¿no? Entonces me parece que todavía tenemos muchas cosas para trabajar que nos permitirían minimizar el impacto de una nueva ola de contagios sin tener que recurrir a restricciones de las que ya todos sabemos que tienen un impacto importante desde lo económico y social, ¿no? me encanta, la verdad me encanta el enfoque que le das y la precisión, porque se habla mucho, muchísimo en televisión, el uso de barbijo, pero nadie nos dice qué barbijo hay que usar, porque como vos bien decís, el KN95 es efectivo, pero si está bien puesto, porque claro, si quedan endijas donde puede entrar el aire, es lo mismo que... O sea, hay muchas probabilidades que te pueda entrar por cualquier orificio, digamos, ¿no? Por cualquier endija. ¿Qué barbijo hay que usar? Bueno, idealmente los KN95 o KF94 son barbijos los ideales, son los que mejor capacidad de filtrado tienen. Hay que acostumbrarse a su uso porque por ahí uno al principio puede sentir que necesita respirar más fuerte, como si se estuviera ahogando, en realidad no, pero necesitamos respirar más fuerte, hacer más fuerza con la respiración para poder oxigenarnos bien. Y mientras mejor ajustado esté la cara, mejor va a ser la eficiencia de ese barbijo. La probabilidad de contagio durante un tiempo determinado en un ambiente cerrado con otra persona, si los dos estamos usando KN95 se puede reducir hasta 400 veces la probabilidad Ah, de contagio. Con el uso de barbijos comunes, alrededor de 4 veces. Entonces hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? Y si el ¿cómo? barbijo Perdón, común de repitamos tela, eso. El KN95 bien puesto reduce hasta un 400%, reduce las posibilidades de contagio si hay dos personas y hay una está infectada en un mismo ambiente. ¿Y el barbijo sí, hasta común? 400 veces. 4 veces si las dos personas están usando barbijos comunes, Cuatro, o sea, pero estos son barbijos comunes bien ajustados, ¿no? Si no están mal ajustados, prácticamente no sirven para nada. ¿Y por qué los de tela no? No, los de tela filtran menos, tienen menor capacidad de filtrado, pero si están bien ajustados a la cara también sirven, ¿no? Lo que pasa en general, uno ve gente que usa mucho los barbijos y se empiezan a aflojar las tiras. Lo mismo ocurre con los KN95, ¿eh? Pero se empiezan a generar huecos acá arriba, alrededor de la nariz o acá abajo, y si no están bien ajustados a la cara, pierde su capacidad de prevenir el contagio porque dejan de filtrar el aire entra y sale por los huecos que nos van quedando alrededor del barbijo y entonces el barbijo no puede cumplir su función, ¿no? ¿Y qué clase de ventilación se puede poner en los edificios? Viste que por ahí no tienen ventanas o donde se concentra el movimiento de muchísima gente y por ahí no tiene la ventilación adecuada. Bueno, eso es lo más difícil. Los grandes edificios son los más difíciles de solucionar los problemas de ventilación. Pero, por ejemplo, en las aulas a veces hay que hacer una ventana nueva o colocar un extractor de aire. Con un extractor más una ventana ya se alcanza una ventilación suficiente muchas veces. Y en los casos donde no se pudiese solucionar el problema de ventilación, se puede utilizar estos purificadores de aire que yo mencionaba antes. En Internet está lleno de instrucciones sobre cómo construirse uno. La verdad que no es caro y me parece que un poco nos perdimos la posibilidad de hacer foco en esto, porque creo que es una de las soluciones a largo plazo. Como dijimos al principio, el aire limpio es fundamental. Y el agua limpia fue la principal solución a la pandemia de cólera, ¿no? Creo que el aire limpio va a ser la principal solución junto con las vacunas, sin duda, pero que no son suficientes por sí solas. Junto con el aire limpio creo que van a ser la solución a la pandemia de COVID y además nos van a permitir también reducir la incidencia y la mortalidad por otras enfermedades respiratorias, ¿no? Claro. ¿Y en las escuelas? Ahora que digo, en breve arrancan las clases, digo, ¿qué se puede sugerir? Porque más allá de una ventana abierta en el aula, que también digo, extractores. Bueno, la
lamentablemente nosotros venimos empujando este tema hace bastante. Jorge Aliaga fue pionero en empujar el tema de los sensores de CO2 para medir la ventilación en las aulas. La provincia de Buenos Aires fue la única que, hasta donde yo sé, que ha hecho una compra masiva de sensores de CO2. Todas las escuelas tienen 1, 2 o 3 sensores que pueden circular por las aulas y medir la ventilación. Ese es el primer paso y es fundamental. Muchas aulas no van a necesitar ninguna obra. Simplemente con abrir 2 ventanas ya es suficiente para ventilarlo y que el riesgo sea bajo. Pero también, además de medir, donde hiciera falta, hay que implementar soluciones que no son a veces tan simples, pero si tenemos una buena ventilación y además el número de casos es bajo, bueno, ahí se puede empezar a pensar en a lo mejor relajar el uso del barbijo. Ahora, si no medimos si la ventilación es adecuada, es muy difícil pensar en abandonar absolutamente el uso de barbijo porque acoplado a una alta circulación comunitaria viral, puede generar situaciones de alto riesgo de contagio, ¿no? Bueno, Rodrigo, súper interesante, súper interesante. ¿Hasta cuándo vamos a usar barbijo? ¿Hasta cuándo, o sea, hasta cuándo va a seguir esto? ¿Va a haber un stop en esto algún día que, ya no tengamos que ni tener que ventilar, ni tener que usar barbijo? ¿Va a llegar ese día? Yo creo que ojalá, yo creo que algunas de estas cosas deberían quedar para siempre. El uso del barbijo en el transporte público, en los hospitales, me parece que debería quedar de manera permanente. Sí. La ventilación también, porque de nuevo no es solamente este virus el problema, hay otros Sí. Que también son un problema serio. Pero sí entender que cuando el número de casos está bajo, podemos relajar muchos de estos cuidados porque el riesgo es mucho menor, ¿no? Entonces, tenemos que ir intentar retomar una vida un poco más normal, pero sabiendo qué situaciones son las de alto riesgo y aplicando mayores cuidados en esas situaciones en puntual, ¿no? Y por otro lado, sabemos que las vacunas que tenemos son extraordinarias, son muy buenas, pero sobre todo para prevenir enfermedades graves. No son tan buenas para prevenir la infección, el contagio, y en ese sentido se está trabajando con vacunas de segunda generación, que posiblemente ahí sí tengamos una solución, entre comillas, digamos, a la pandemia, donde si podemos realmente prevenir el contagio mediante estas vacunas de segunda generación, de las cuales 2 se están desarrollando en el país, el proyecto ARVAC y ARGENVAC, ojalá que den frutos, que den buenos resultados, y ahí sí también tendríamos una gran solución, digamos, a la pandemia. Rodrigo, impecable. Me encantó hablar con vos, súper preciso, todo. Muchísimas gracias por toda la información, la verdad. Muchas gracias a vos. Un placer que estés en Desde el Conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.